Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea de la Torre y estamos aquí en el segundo episodio del podcast De aquí no sale nada, pero sale todo. El día de hoy me acompaña el psicólogo Efrén Martínez, que es psicoterapeuta, licenciado en psicología, con maestría en sexualidad humana y maestría en terapia sistémico-familiar, así como también coordinador del área clínica de maltrato infantil. Bienvenido, Efrén. ¿Qué tal? Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Un gusto estar aquí contigo. Qué bueno. Oye, platícanos, bueno, ya te presenté un poquito como tu currículum, pero me gustaría que nos platicaras un poquito. Vamos a hablar hoy del tema de terapia infantil, Okay. pero me gustaría que primero abordáramos como el tema de cómo fueron tus estudios o qué estudios tuviste que llevar para desempeñarte el día de hoy como psicoterapeuta infantil. Sí, fíjate que esa es una gran pregunta. Me parece que es importante que como terapeutas tengamos una formación aparte de la licenciatura, porque esto nos va a dar muchas herramientas a la hora de hacer intervenciones como más directas hacia la situación que se está presentando. Uh-huh. En mi caso particular, yo empecé ahí en el programa de maltrato infantil, ahí en el Hospital Civil. Okay. Pues cuando acabé la carrera, empecé haciendo servicio social y después me fui ahí formando. Pero algo que yo notaba mucho a la hora de intervenir, y digo, los temas que se tocan ahí en maltrato, en violencia, pues son temas muy fuertes y muy delicados. Uh-huh. Desde situaciones como de maltrato hacia los niños, maltrato físico, abuso sexual infantil, que desafortunadamente es un tema muy difícil de trabajar y que no muchas personas se animan a trabajarlo, sí, claro. Justamente por la cuestión de que es un tema que necesita y te exige demasiado, tanto en la cuestión académica como en la cuestión personal. Uh-huh. Y yo siempre voy a hacer mucho énfasis que nosotros como terapeutas, a la par de que estás haciendo toda una formación académica, también es importante hacer una formación desde la parte emocional y de la parte personal. Sí. Entonces, como yo te comentaba al principio de mis quehaceres ahí en las andadas en el hospital, uh-huh, siempre me cuestionaba qué se tenía que hacer, ¿no? Y era fundamental hacer esas preguntas porque yo veía los casos y decía, es que esto no me lo enseñaron en la carrera, ¿no? Ese tipo de situaciones no las ves o las ves como muy por encima, ¿no? Digo, ya ahorita la currícula cambió, al menos ahí en UDG, uh-huh, y como que dan como un poquito más enfoque hacia lo clínico, pero sigue quedando de ver, definitivamente. Y no que sea malo, sino que definitivamente necesitas una profesionalización. Aparte de la licenciatura, sí es importante al menos tener diplomados o talleres en donde te estén como formando en el área clínica en la que tú te quieras desempeñar, ¿no? Uh-huh. Y justamente en mis primeros años fue eso, buscar algo que me sirviera para trabajar sobre todo con el abuso sexual, ¿no? Claro. Había mucha información sobre todo el fenómeno de lo que era el abuso sexual o el maltrato infantil, pero poco había de la intervención. O al menos era mi visión, porque, uh-huh, pues al final de cuentas iba saliendo la licenciatura, ¿no? Sí, claro. Y es por eso que yo llegué ahí a la maestría de educación sexual humana, okay, buscando esas respuestas, ¿no? Decir, ¿qué es lo que sigue, no? ¿Qué sigue cuando estoy enfrente de un niño que me acaba de decir que fue agredido sexualmente, que hubo una violación? Uh-huh. Entonces eran como, ok, trabajo con él, puedo utilizar la ludoterapia, que es básico y fundamental en la intervención con niños, la ludoterapia, pero ¿qué más sigue, no? ¿Qué es lo que falta o qué es lo que podríamos hacer para que esta situación no se vuelva a vivir o que se vuelva a revictimizar al menor? Uh-huh. Oye, perdón que te interrumpa, entonces, tú entraste a esa área, uh-huh, y a ti te llamó la maestría de sexualidad humana por el tema o los temas que abordabas con los peques. Sí, al final de cuentas yo iba con esta idea de buscar respuestas. Mi primera tirada fue, necesito encontrar respuestas para hacer intervenciones. Uh-huh. Digo, al final de cuentas, como bien lo dice la maestría, era de educación, era hacer programas, o es hacer programas educativos para prevención del abuso sexual, para nuevas masculinidades. Ya dentro de la maestría, pues me interesó muchísimo el tema de las masculinidades como una manera más de prevención primaria, porque la prevención secundaria es cuando ya sucede el abuso sexual. Okay. Entonces,
la idea de trabajar con masculinidades es como para darle este enfoque en donde evitar que exista la violencia en general. Okay. Y pues desafortunadamente el hombre es el primer actor, ¿no? de que se ejerza la violencia en contra de los peques o de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Que es algo que está muy de moda, y qué bueno que está de moda estar trabajando esta situación, pero bueno, eso fueron los frutos que yo recogí de esa maestría. Sin embargo, a pesar de tener como todo este bagaje, todo este background de lo que es la educación sexual o todos los temas de sexualidad, que agradezco mucho haber estado en esa maestría, seguía estando como esa pregunta, ¿qué hacer en la hora de estar haciendo una intervención directa con un niño, ¿no? Y cómo se comporta ahora a toda la familia alrededor de lo que es el abuso sexual. Había temas como el incesto o las lealtades familiares, que ya son temas como más desde un enfoque clínico, terapéutico, ver cómo se revisa toda la familia y a partir de ahí empezar a trabajar todo este tipo de situaciones. Okay. Por ahí estuve en otros 2 diplomados enfocados directamente en terapia sistémica, uno enfocado directamente en abuso sexual y otro enfocado en terapia de pareja, y ambos como que me dieron como esta sensación de que definitivamente lo que necesito es una maestría en terapia, porque al final de cuentas no hay mejor forma de hacer una intervención clínica, psicoterapéutica, con todo este background, ¿no? Con todo este aprendizaje que vas teniendo. Al momento del que yo entro a la maestría, pues fue como abrir los ojos y decir, mira, o sea, no estaba tan errado con lo que estaba haciendo, pero lo puedo hacer mejor. Sí, entonces, claro. Y está ya como las bases. Toda la base, todo el sustento epistémico que necesitas, o teórico o clínico que necesitas para hacer una intervención. Allí en el hospital me enfoqué muchísimo en los temas de violencia. Me convertí al final de cuentas en el coordinador de esa área después de 6, 7 años estando ahí. Me dan la coordinación y pues es como justamente esto, ¿no? Como pues es lo que tengo, hay que trabajar con esto, pero siempre teniendo como toda esta idea de que necesitas tener como los conocimientos de cómo intervenir. Ya no hablando de enfoques ni de maneras de intervenir, sino tener una manera de intervenir, que eso es primordial. Y otra cosa que también es primordial, y a veces estamos como en duda nosotros los psicólogos, o estamos en deuda más bien, es el área de nosotros atendernos. Porque si hay muchos, no generalizar, pero si hay muchos colegas que dejan como de lado esa parte de trabajar el área personal, ¿no? Y que en el momento en el que estás en un proceso terapéutico, pues es importante, ¿no? Estar revisándote a ti mismo, cómo estás interviniendo, para que de esta manera se pueda hacer una buena intervención, ya sea con la familia, con la pareja o con toda la familia, ¿no? Yo me enfoco mucho en terapia familiar a la hora de hacer un abordaje sobre temas de violencia, ¿no? Que es lo que trabajo ahí en el hospital. Sí, claro. Oye, y bueno, sí lo mencionábamos justo en el otro episodio, esta parte de que muchas veces nos descuidamos nosotros como terapeutas y que se tienen como estas ideas o estas creencias de, no, pues es que como tú eres psicoterapeuta, pues no necesitas, ¿no? O tú solito, ¿no? Entonces, creo que eso es algo como muy importante y me gustaría que nos platicaras. Yo conozco que es como la terapia sistémico, ¿no? O los enfoques o modelos, que también lo platicábamos poquito en el episodio pasado, pero pues a lo mejor las demás personas no conocen de qué es enfoque, qué es sistémico, qué... Platícanos, qué es un enfoque, o sea, si tú vas a psicoterapia, ¿cómo eliges enfoque o por qué enfoques o qué es esta parte? Bueno, desde el área sistémica o sistémica familiar relacional, lo que busca el terapeuta es ver cómo las relaciones de la persona empiezan a influir en su día a día, ¿no? Nosotros no hablamos tanto de conductas, sino de pautas, de cómo te relacionas ya sea con una persona, con una familia, con tu trabajo, con el contexto social, y cómo todo este contexto social influye e impacta directamente en la persona. Por ahí, espero pronto que salga
por ahí un artículo que se creó en donde justamente hablamos de esto, ¿no? De cómo a partir de un proceso terapéutico que se tuvo con una chavita que sufrió o vivió una situación de abuso sexual, diferentes contextos de esta niña estuvieron enmarcándola y revictimizándola. Por eso nosotros desde la área sistémica, nosotros vamos como desmenuzando todas estas áreas y empezamos a deconstruir, ¿no? Todas estas realidades que están presentándose hacia ella, que digo, es la misma realidad, pero vista desde diferentes puntos, desde diferentes enfoques. Y a partir de esta visión, lo que hacemos es como, genérate tu propia visión. O sea, cámbiate del lugar en el que te encuentras y ve esa misma verdad de diferentes ópticas, ¿no? Y esa es la manera en la que nosotros como terapeutas sistémicos nos enfocamos a la hora de hacer una intervención. En este caso en particular, utilizamos un modelo que es más apegado hacia el discurso, hacia la conversación, y cómo esta persona empieza a conversar con las diferentes voces que tiene a su alrededor. Su mamá, el ámbito de la procuración de justicia. De hecho, en algún momento lo platicaba con ella y me decía, es que la única persona que me pregunta cómo estoy eres tú. Ni siquiera cuando voy a que me hagan una exploración física o algo por el estilo, me preguntan si estoy bien o no. Entonces, por eso es importante nosotros darle como esta voz a esas situaciones en las que ella se encuentra, para que a partir de ese momento hagamos una intervención y ella se enfoque o se empuje hacia una situación en donde ella es partícipe de su realidad y de su mundo, ¿no? Claro que hay diferentes maneras de intervenir. Te lo digo, yo lo hablo como desde una parte contextual. Hay quienes se enfocan más en las emociones, en los sentimientos. Hay quienes más se enfocan en las conductas que se están apareciendo a la hora de presentarle el síntoma. Digo, todas son válidas siempre y cuando tengan como todo este sustento teórico, ¿no? Cualquier enfoque es bueno siempre y cuando sepas que la persona que te está atendiendo tiene las herramientas tanto académicas como personales para poder hacer una intervención de esta naturaleza. Sí, claro, porque luego a veces a mí me ha pasado pacientes que llegan y me dicen como, no, pues ya había ido a psicoterapia y yo, ¿y qué modelo, qué enfoque trabajaba tu terapeuta? No, nunca me dijo, ¿no? Entonces digo, pues yo creo que es importante, ¿no? Bueno, desde el modelo que yo trabajo, que es cognitivo-conductual, yo siempre pues presento el modelo, ¿no? Y digo, vamos a trabajar este modelo trabaja de esta manera, ¿no? Entonces, creo que sí es como importante pues abordarlo y saber que cuando vamos con un profesional de la salud, vamos a estar trabajando bajo un modelo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo? Y es una pregunta que hacen muchas personas que vienen a consulta, ¿no? De primera vez, que me dicen, oye, ¿y cómo sé qué enfoque o qué modelo de trabajo, ¿no? Porque a veces ni siquiera conocen que existen los modelos de trabajo. Entonces, ¿tú cómo contestarías esa pregunta? Bueno, es que podríamos basarnos en esa primera entrevista que teníamos con el consultante y a partir de ahí ser honestos, ¿no? Hasta uno mismo decir, sabes que esto no lo puedo trabajar, te derivo. Pero la mejor forma, o lo mejor que podemos hacer siendo nosotros consultantes o clientes de un terapeuta es cómo te sientes. O sea, al final de cuentas, si ves que lo que te está diciendo la otra persona genuinamente no te está funcionando, de repente por ahí escucho mucho que dicen, es que me sentía como estancado, ¿no? En el proceso terapéutico. Sí. O sea, me daba las herramientas, pero no avanzaba. Y es válido, ¿no? No porque hayas ido con un terapeuta, tengas que acabar ese proceso terapéutico con esa persona. Si hay algo que no te convence, sí hablarlo con el terapeuta. De hecho, eso es de muchísima ayuda. Sí. Decirle, ¿sabes qué? Es que esta parte de aquí me está incomodando como estás interviniendo y pues hay que cambiar, ¿no? Porque al final de cuentas, desde mi postura, desde la postura sistémica, nosotros no somos los expertos de la situación en la que ellos están viviendo. Ellos son expertos de su realidad, de cómo están viviendo y cómo lo están sintiendo. Ellos son los que nos van a guiar sobre este camino y ver de qué maneras podemos ver desde otra visión lo que está sucediendo o generar estas herramientas en las que van a necesitar para enfrentarse a ciertas situaciones, ¿no? Sí, claro.
Y al final de cuentas eso es lo más importante y lo más válido, ¿no? Decirle al terapeuta, ¿sabes qué? No me está gustando cómo estás interviniendo. Si no te gusta, adelante, ¿no? Y se vale decir, yo no voy a regresar. Porque esto también le va a servir mucho al terapeuta. Sí. Esto ayuda muchísimo al terapeuta en el momento en el que dice, ok, ¿qué estoy haciendo yo que no está funcionando o no funcionó con este consultante, con este paciente? Y pues bueno, eso nos deja como con esta responsabilidad de seguir eh, buscando las herramientas, seguir actualizándonos en temas de clínica, ¿no? Y por ahí en algún momento platicaba con un compañero, un gran amigo, y él me decía, es que si nosotros nos dedicamos a la clínica es estar todo el tiempo, estar estudiando, todo el tiempo, no es algo que tengamos que dejar de lado, justamente por este tipo de situaciones, ¿no? En donde va a haber consultantes que nos van a decir, no me sirvió lo que estás haciendo, validísimo que lo hagan, y pues bueno, cerrando como ya toda esta pregunta, lo mejor que pueden hacer para saber qué enfoque es el idóneo para una persona es vívanlo. Es vivir el momento, vivir ese proceso terapéutico, si es Gestalt, si es psicoanálisis, si es cognitivo-conductual, sistémico. No importa, lo que importa es cómo te estás sintiendo tú en ese proceso terapéutico y cómo lo haces, pues viviéndolo. Sí, claro. No hay otra manera de poderlo hacer. Sí, porque pues sí, tienen mucha razón, ¿no? O sea, por más que se explique o se diga, mira, esto es así, pues ahora sí que hasta que no lo viven, se dan cuenta, ¿no? Si Claro. les gusta, no les gusta, les funciona la metodología, Exacto. porque creo que también muchas veces tiene que ver con la personalidad de la persona, ¿no? Entonces, sí tiene mucha razón de ser, ¿no? Como esa parte. Y vámonos ahora como a la parte de la terapia infantil, ¿no? Que, híjole, yo siempre le he tenido respeto a la terapia infantil. Nunca, yo cuando entré a estudiar psicología, según yo iba a ser terapeuta infantil, pero no, ya que vi todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Yo les digo a mis colegas, a mí pásenme a los papás, ¿no? Yo los peques no. Y justo lo platicaba ayer con una paciente, ¿no? Que mamá de una paciente, que les decía, bueno, aquí los objetivos pues pueden ser muy diferentes, ¿no? Entonces es algo que a mí me cuesta trabajo en la parte de psicoterapia infantil, no porque yo la practique, pero que veo o por eso yo no me animé como a la parte de psicoterapia infantil, ¿no? Platícanos cómo es esta parte, este tema de los papás, que para mí sí es un tema, pues, o sea, de que los papás quieren dejar al niño, a la niña y arréglemelo y vengo por él, ¿no? Y es como, véngase para acá, ¿no? Estar aquí, Exacto. Claro. Entonces, ¿cómo es esta parte? Fíjate que tú lo dices muy bien, ¿no? Y yo siempre cuento este tipo de situaciones como con esta metáfora, ¿no? De que dejas tu carro ahí en el servicio y ya vengo 2 horas después y ya vamos, porque ya mi hijo ya está arreglado, ¿no? Y pues definitivamente no es así. Y justamente yo escojo terapia sistémica relacional justamente por esta situación, ¿no? Por justo las lealtades que existen en la familia. Digo, no me voy a meter a teorías porque no tendría caso, nos llevaríamos muchísimo programa hablando de esto, pero sí definitivamente me ha tocado mucho en consultas de que, y de hecho la primera entrevista siempre hago, o empecé a hacerlo a partir de este modelo, meter al niño y a los padres. Inclusive si hay hermanos también, los meto ahí a todos y empiezo a trabajar en conjunto con toda la familia y lo clásico, ¿no? Es cuáles son los objetivos, ¿no? ¿Por qué vienen a tetear? ¿Por qué están viniendo aquí a una sesión? ¿Cuál es el problema que ustedes tienen? Y de repente, pues como caballo desbocado, no, es que mi hijo no hace tareas, no cumple con sus obligaciones, y de repente, pues tú ves al niño cada vez más y más sentado. Cuando hay una situación de ansiedad, ¿no? Cuando hay un reto a la autoridad, pues al niño no le importa nada de lo que le está diciendo la mamá. Y en esos momentos a mí, pues, a mí me generan como me dan muchísima información, claro. Porque entonces, desde el área sistémica, ¿qué papel está fungiendo ese niño
para que se mantenga este sistema de esa manera, ¿no? Esa es la primera pregunta que yo me hago a la hora de estar interviniendo con un niño. Y recuerdo mucho un caso en donde la mamá estaba sentada y de repente está el niño y les pregunto, ¿a qué vienen? ¿A qué sesión, no? Y el niño pues así nomás agachado y la mamá le comenta, no, pues es que mi hijo reprobó 2 materias, no hace tarea. Y de repente dije, ok, ¿y el niño cuándo va a hablar, no? Y de repente lo quería escuchar y no. Y al final lo único que dijo, y demasiado denso y demasiado profundo lo que él menciona, porque dice, es que yo le fallé a mi mamá. Un niño de 11 años diciendo, le fallé a mi mamá. Entonces fue como de, ok, ¿qué tan fuerte que está sucediendo en esa familia para que este niño diga eso, no? Sí, claro. Claro que esto ya es como un trabajo un poquito más con adolescentes, trabajar este tipo de intervenciones. Pero a partir de ahí, ¿no? Deconstruyes toda esa realidad en la que tiene el niño y pues nos damos cuenta que el niño lo único lo que estaba fungiendo en esa familia era proteger a su mamá de toda la familia que estaba alrededor de ella y lo único que no pudo hacer fue cumplir con tareas. Por estar protegiendo a su familia, a su mamá sobre todo, de que no la estén molestando, de que la ropa esté sucia, porque el niño se ponía a lavar, se ponía a planchar, arreglaba el cuarto. Y decía, es que este niño, pues, ¿por qué el niño está diciendo que está haciendo, que le falló a su mamá si está cumpliendo con obligaciones que ni siquiera le corresponden? Exacto. Entonces, a partir de ahí fue como trabajar con la mamá también, ¿no? Y a la mamá fue, es que mamá necesitas tú un proceso terapéutico. Y como esos hay muchísimas situaciones que se presentan. Ya con niños, pues eso es bastante divertido, digo. Ahorita lo estamos hablando como si fuéramos en un proceso terapéutico, ¿no? Pero con niños es todavía más divertido. Yo recuerdo mucho cuando empecé en este día de trabajar con niños, que entraba mi jefe y me veía en el área de juegos tirado en el suelo. Literal, dejaba la bata ahí a un lado, tirado en el suelo y estar jugando con carritos y estar peleándome con los monitos y demás. Claro que todo eso tiene una connotación, ¿no? Esto yo todo lo abordaban sin tener como todo este background, ¿no? Ya cuando me empiezo a dar cuenta que todo esto que estamos haciendo cuando estamos en el suelo tiene un nombre y y es un lenguaje lúdico, porque al final de cuentas todo el tiempo en el que estás haciendo una intervención con un niño de 6, 7 años, lo que necesitas es utilizar su lenguaje, ¿no? Que es primordial, y darse cuenta que pues el niño tiene sus propias herramientas para afrontar sus situaciones, ¿no? Y utilizando todo este lenguaje, pues nos abre la posibilidad de que él mismo pueda resolver situaciones, como por ejemplo en la encopresis, enuresis, que es hacerse pío popó en la mañana o en la noche, es utilizar pues todas estas herramientas, ¿no? Y de repente por ahí había un chavito que le gustaba muchísimo el fútbol y le decía, ok, tú vas a ser el director técnico de tu juego, ¿no? De tu equipo. ¿Y qué jugadores no te gustan, no? Y el niño, no, pues bien emocionado, jugando con todo este lenguaje, y decía, es que a mí la tristeza siento que no tiene que ir de delantero. Ok, entonces, ¿dónde quieres poner a la tristeza? Pues no la quiero sentar en la banca, pero tampoco quiero que lo expulsen. Entonces, ¿dónde lo quieres poner, no? Bueno, lo voy a poner acá atrás, ¿no? Y jugábamos así, de hecho habíamos hecho como un tablero de fútbol, y ahí ponía todas las emociones, y a partir de toda esta construcción que se hace desde su propio lenguaje, ayudó bastante, ¿no? Y había otra niña que le gustaba el taekwondo, y pues es meterte completamente al discurso de ella y decir, ok, ¿cómo se llama esta patada? ¿O qué tienes que hacer? ¿Cómo ganas puntos? ¿No? Y poníamos como el síntoma o lo que estaba viviendo este niño como el adversario, ¿no? Y a partir de ahí, pues el niño veía este proceso terapéutico, o ven más bien este proceso terapéutico como, vengo a divertirme. Sí, como un juego. Porque al final de cuentas lo importante de vivir es que no todo tiene que ser serio, no todo tiene que estar saturado de problemas y de que tienes que enfrentarte como una persona así recta. Porque al final de cuentas hasta nosotros como adultos esa parte es aburrida. Sí, claro. Y verlo así como con esta idea de que las cosas pueden ser diferentes desde tu visión, pues ayuda bastante, ¿no? Y en toda esta metodología, varios colegas que trabajan también
con menores, Ujú. pues tienen también esta misma idea de trabajar desde su lenguaje. Ujú. En la maestría, pues eso fue justamente lo que yo entendí y dije, sí es cierto, o sea, lo que necesitamos es utilizar un lenguaje en donde los niños se sientan cómodos. Y a veces con los papás es bien difícil que eso suceda, Sí. porque muchas veces nos centramos tanto en el discurso de que es que mi hijo tiene que ser bien portado, ¿no? Y de recuerdo también un caso ahorita que estamos platicando de eso, Ujú. el niño, dicen, no, es que el niño se la pasa corriendo y se sale al parque y parece como bala y yo al final le pregunté a la mamá, le dije, ¿quieres un soldado? Mételo a la militar, Ya ¿no? sé. Si quieres un niño real, Eso es es. eso, ¿no? Sí, Porque el niño claro. estaba jugando en el asiento y se paraba y luego se volvía a sentar. Tal vez por ahí había un tema de TDA, Ujú. tal vez, pero digo, desde lo sistémico nosotros no nos enfocamos tanto en las enfermedades, sino pues el niño se está relacionando con su ambiente de esa manera. Ujú. Vamos buscando una manera en que esa manera en la que se relacione le sea funcional y práctico para él. Ya. Y esa fue una manera en la que nosotros pudimos intervenir con este niño. Claro que de trasfondo había una situación de abuso sexual, de maltrato infantil, de abandono por parte del papá. Pero bueno, o sea, fue Sí. todo un tema y decía, bueno, es que vivió todo esto y todavía quieres que sea como el Que sargento de sí, tu casa. claro, que se porte bien. Híjole, pues no, está complicado, Sí. ¿no? Y y sí, como comentas, ¿no? Trabajar con los padres es también muy importante, mucho, mucho, Sí, muy ya importante. sé. ¿Qué pasa cuando, o qué haces tú como terapeuta cuando los papás no quieren trabajar o no quieren cooperar? Porque supongo ha de pasar, ¿no? O sea, y más porque tienen justo esta idea, esto que tú decías del coche, ¿no? Del servicio. Ujú, Llego, lo dejo y al rato paso y ya está arreglado, ¿no? ujú. Entonces, al ir con esta idea, yo creo que hay muchos papás que dicen, yo no quiero trabajar, ¿no? O ni van, ¿no? O sea, Ujú. me ha tocado saber de casos que llegan, los dejan y yo me voy a las uñas, ¿eh? Ahorita Ni regreso, siquiera claro. preguntan, psicóloga, tengo que pasar yo, Ujú, nada, ¿no? O sea, pasan por ellos y ni se bajan del coche los ujú. papás, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando a ti te tocan papás así, que no quieren trabajar? Desde el encuadre que yo hago es desde la primera sesión de decirle, señora, señor, va a haber momentos en los que ustedes van a trabajar y el niño va a estar afuera. Ok. O sea, para empezar, ¿no? Ujú. Es trabajar desde esta idea de que si quieres que tu hijo tenga nuevas formas de relacionarse, Ujú. pues también tienes que entrarle a este ruedo. Tienes que Ujú. entrarle al ruedo de que si trabaja él, tú tienes que trabajar. Porque, pues, al final de cuentas, la idea este, de que un niño cambie todo lo que estábamos mencionando, ¿no? ¿Qué papel funge el niño en el sistema? Ujú. Si ya no está ese niño fungiendo en ese papel, ¿quién va a suplirlo, no? Sí, claro. Porque al final de cuentas, desde el área sistémica él es el mantenedor de la homeostasis, y si quitamos eso, pues va a generar un caos. Ya. Entonces, por ahí vienen, hay autores muy buenos que hablan acerca de cómo las familias sintomáticas, cambian, ¿no? Cambian por ejemplo, un niño con TDA, lo Ujú. cambian a un papá ausente, ¿no? O los papás Ya. se divorcian, ¿no? Porque incluso llega a suceder, ¿no? Ujú. ¿Eso es una familia sintomática? Es una familia sintomática desde el sistémico, Ajá. porque lo que estás viendo es que la familia se relaciona o se crea a través o a raíz del problema. Ya. Digo, hay dos visiones dentro del sistémico que lo mencionan como la familia crea al síntoma y el Ujú. síntoma crea a la familia. Mm. No importa cómo se vea la situación, sino que al final de cuentas ahí están y hay que ver qué va a suceder cuando esto no suceda, ¿no? Cuando no exista el paciente identificado, el consultante que está ahí. Ujú. Y para eso pues es trabajar ya sea con los dos papás, incluso he tenido papás que están divorciados y los he sentado y decirles, a ver, ustedes Trabajar tienen al juntos. niño ahí en medio de ustedes dos,
no es un mensajero. Lo primero que ustedes tienen que trabajar, si el niño está presentando ansiedad y no puede ni comer, no puede ni dormir, está siendo violento en clases o en la escuela, pues es que, ¿qué más ve? Si ustedes mismos lo están diciendo, tienes que decirle a tu papá que nos dé dinero. No comemos porque tu papá no nos da dinero. Carajo, eso no es problema de un niño. Yes. Resuélvanlo entre ustedes dos. Si no lo pueden resolver, ni modo. Hay que ir con un abogado para que resuelva eso. Pero en definitiva, el niño no tiene por qué estar en medio de ustedes dos. A mí un caso que a mí me gustó muchísimo, muy tierna la niña me decía, es que yo ya renuncié a ser la mensajera de ellos. Yo dije, perfecto. Ahora sí, papás, vengan, tienen que trabajar ustedes su proceso terapéutico. Sí. Y a partir de ahí, pues generar toda esta situación de cambios, ¿no? Y por eso es muy, muy, muy importante desde el encuadre decirles, papás, si ustedes quieren iniciar un proceso terapéutico con su hijo, tienen que entrar al ruedo. Sí, le tienen que entrar, porque si no, pues de nada va a servir lo que yo hago. Puedo hacer la mejor intervención del mundo o pueden ir con el mejor terapeuta del mundo, pero si ustedes no trabajan, nunca se va a poder hacer algo. Sí, sí. No es como el carro al final de cuentas. Sí, claro. Sí. Y qué bueno, ¿no? O sea, que es importante a lo mejor, como tú dices, pues desde el encuadre dejarles claro cómo se va a trabajar y cómo es, y pues quitar estas ideas o estas creencias que se tienen. Y no sé, supongo que a lo mejor muchas veces hasta los papás terminan en procesos individuales o de pareja, ¿no? Sí. Que es lo que yo decía, a mí mándenme a los papás, ¿no? Porque hay algo. Sí, o sea, si el peque está presentando algo, ¿no? Pues seguramente tiene que ver con la parte de los papás, ¿no? Entonces, sí, muchas veces es también como ese trabajo que ellos tienen que hacer, ¿no? Oye, y por ejemplo, platícanos, ¿desde qué edad un peque puede tomar terapia? Porque también es como una pregunta en terapia infantil que hacen mucho los papás. ¿A qué edad pueden empezar? Dependiendo de lo que quieras trabajar, ¿no? Por ejemplo, si es terapia de lenguaje, si es un tema más de desarrollo cognitivo, pues pueden empezar desde muy pequeños, ¿no? Pero ya cuando estás hablando de una cuestión en donde hay una relación, una pauta relacional con la familia, algo conductual, desde que empiezan a tener como desarrollo del lenguaje y puedan mantener una conversación con un adulto a su nivel, para mí es más que suficiente para empezar a trabajar con ellos. ¿Qué edades? Aproximadamente 3, 4 años. Se podría dar como esta idea de iniciar un proceso terapéutico con un menor. Claro que este proceso, viéndolo desde nuestra visión, es sí o sí ustedes, dos papás, van a estar ahí. O sea, no es de que me vas a dejar al niño y te vas a ir a las uñas. Es tú vas a estar trabajando con él. Media hora te voy a dedicar a ti, padre, para que me digas cómo están, qué está sucediendo en casa. Media hora lo trabajo con el niño, ¿no? Pero va a depender mucho de lo que se va a trabajar. De lo que estemos trabajando con los peques. Pero al final de cuentas, sí, 3, 4 años han sido los más pequeñitos que he trabajado yo. Más chicos no, por el tema del lenguaje, ¿no? De que no han desarrollado su lenguaje y es muy difícil hacer un proceso. Y cuando eso sucede, le digo a los papás, más bien ustedes vengan. Si hay algo que tengan que trabajar con el niño que esté sucediendo, es ustedes vengan a terapia, enfocamos el proceso en algo que esté sucediendo con él, pero es como el engancho, ¿no? Para decirle, ustedes tienen que trabajar, o sea, vénganse aquí, ¿no? Y lo resolvemos, pero ya como en un ámbito más familiar, ¿no? Por eso decir que una edad específica, 3, 4 años, cuando hay un desarrollo del lenguaje. Va. Oye, y también algo que preguntan mucho, que me ha tocado ver, ¿qué pasa cuando voy a decir papá porque pasa más en papás, no quiero generalizar, pero que papá dice, no, eso de la terapia ni sirve, no existe, ¿no? Yo no voy a ir, y si tú quieres llevarlo, pues lleva al niño, ¿no? Sí puedes trabajarlo sin que vaya un papá o una mamá. Al final de cuentas, siempre terminan yendo. Por alguna razón u otra, siempre terminan yendo, porque luego empieza a ser incómodo para ellos.
porque de repente trabajo con la mamá y trabajo con el niño, la mamá empieza a poner límites, empieza como a generar como esta idea de que yo no soy la única que hace la crianza, sino es entre ambos. Entonces, de alguna u otra manera, ella empieza a jalar de que, oye, es que tú también tienes que estar aquí. Yo también estoy aportando cuestiones económicas, tú también lo estás haciendo, pero tú te está faltando la crianza. Entonces, a partir de ahí, pues el papá como que empieza a generar toda esta idea de, híjole, pues sí tengo que terminar yendo, ¿no? Y se van muy a regañadientes, pero van. Entonces, dentro de este proceso, cuando haces esta alianza terapéutica con el niño y con la mamá, o con los cuidadores principales, de repente llega esta persona, en este caso, pues como lo mencionas bien, sí, tristemente es más el papá periférico que la mamá, y se trabaja, ¿no? Y llegas y dices, bueno, a ver, tu papá, o sea, no te voy a juzgar porque estés trabajando o porque tengas tus ideas, pero bueno, si tu hijo está teniendo este tipo de situaciones, es porque algo está viviendo contigo, ¿no? Y es importante que también tú lo trabajes. Y no es buscar culpables ni generar que tú eres el responsable o malos del cuento. Al final de cuentas, todos somos partícipes de un cambio del sistema o de la forma en la que se están relacionando, que puede ser fructífero para todos. Sí, claro. De cuentas. Sí, totalmente. Y fíjate, hasta he visto casos, ¿no? De que ni siquiera papá y mamá los quieren llevar a los peques, que la abuelita o la tía que estudia psicología, ¿no? Entonces, pues sí, es importante, creo yo, hacer como este enganche, que los papás vayan viendo como esos cambios para que se vayan acercando, ¿no? Claro. Que va a ayudar muchísimo como al peque. Sí, de hecho, por ahí trabajo mucho en ecoterapia con una colega, y en algún momento tuvimos un caso en donde pues yo empecé a trabajar con la niña, pero pues la niña como muy renuente, yo hombre, viviendo situaciones de violencia en casa, digo, bueno, no lo puedo intervenir yo, lo derivé a una colega y empiezo a trabajar con la mamá. Le dije, pero bueno, si vas a trabajar aquí conmigo es porque tú vas a trabajar con la mamá, con la niña del otro lado. Y de repente ya tenemos a toda la familia, porque la mamá después llevó a su hermana de 15, 16 años a terapia con ella. Y la de 15, 16 años, viviendo con su mamá, le generó tanto ruido a la mamá que la mamá ya está viniendo conmigo. Entonces yo trabajo con las dos mamás y ella trabaja con las dos hijas. Y se rompió toda la estructura que estaba como manteniendo todo este problema, pues que estaba muy enquistado, ¿no? Y pues es justamente eso, ¿no? Ver cómo la abuelita como muy renuente, no, pues yo no necesito hacer nada. La señora, si no mal recuerdo, tiene como unos 62 años, ya son personas con ciertas ideas y ciertas creencias, porque venía también de un pueblo, no generalizo tampoco, decía, no, ustedes vayan, yo, ¿por qué no? Y de repente fue, ¿cuándo es mi siguiente cita, doctor? ¿No? Entonces es como, o sea, qué padre, ¿no? Sí, claro. Al final de cuentas, porque la idea es que se genere como todo este bienestar en las personas. Sí, claro. Esa es la tarea fundamental de un psicólogo, ¿no? Sí, qué padre esa parte. Oye, y por ejemplo, ¿cómo saber, que creo que también es una pregunta muy importante, cómo saber si mi peque necesita ir a terapia? Porque luego a veces, digo, yo que atiendo adultos, pues tengo mucho esta duda de mamás o papás, ¿no? De, oye, Andrea, ¿qué me recomiendas? O mi peque, está diciendo esto, pero necesita o no. O sea, ¿cómo sabes o qué, pues sí, qué puntos o qué foquitos, pues, nos dice, a ver, pues vamos buscando una intervención? Algo que me parece como una herramienta muy, muy, muy fácil de llevar a cabo para cualquier papá, revísalo desde el ciclo vital, ¿no? Si mi hijo tiene 8, 9 años y todavía está detrás de mí y no le gusta socializar, hay algo que trabajar, ¿no? Si mi hijo tiene 15, 16 años y no sale de su cuarto, bueno, hay algo que hay que trabajar. O al contrario, ¿no?
mi hijo de 10, 11 años está viendo pornografía, bueno, Ujú, hay que trabajar esa parte, ¿no? ujú, O está publicando, por ahí, tristemente es muy común que sucedan, que en redes sociales empiezan a publicar estoy triste, me quiero cortar, todo este tema del suicidio ujú. se está presentando a edades muy tempranas y sí o sí es un foquito de alarma, no un foco, es una torreta, ¿no? Ujú, De que algo está sucediendo en este menor y que definitivamente necesita ir a un proceso terapéutico. Pero también otra cuestión, aparte del ciclo vital, como, oye, mi hijo se está retrasando en esta forma de relacionarse con los demás, hay que llevarlo a terapia ujú, o hay que estar observando más a detalle qué está sucediendo, ¿no? Porque incluso puede ser hasta bullying, ujú. que también tristemente es muy común que sucedan. Sí, Pero también puede ser esta cuestión de los cambios abruptos en la conducta, ¿no? De repente, oye, es que mi hijo tenía 90 y 100 y ahorita tiene 60 o 50 y dices, ya. ok, hay un cambio bastante importante, ¿no? En niños más pequeños, de que de repente le dan miedo a algo que antes le gustaba hacer mucho. ¿Qué está Ya. sucediendo ahí? La observación de los padres es básica y fundamental para trabajar o para observar si mi hijo necesita o no necesita un proceso terapéutico. Digo, no son clínicos los papás, pero al final de cuentas ellos son los expertos de ver cosas, algo diferente Sí, en sus claro. hijos. Y esas diferencias, pues de alguna u otra manera, pueden ser trabajadas, ¿no? Desde una sesión única. También en Ujú, Sistémico tenemos esta idea de tener sesiones únicas en donde se trabaja algo, ujú. este, o hablarlo como un proceso de terapia breve, ¿no? Que también Ok. es válido tener como esta modalidad de trabajo, Ujú, en donde pues hay situaciones que se pueden presentar o que se presentaron en ese momento que se solucionan y que ya no hay necesidad de trabajarlo, pero sí es importante que la observación y si alguna situación que les genere como ruido, eh, hablarlo con un experto, o sea, no tiene nada de malo, ¿no? Decir, bueno, pago una sesión para saber si mi hijo tiene eso, lo ujú. llevo con un experto a ver qué me dice al respecto y lo trabajas, ¿no? Sí, Porque después claro. luego estas personas van con las comadres, ¿no? Y no, es que es parte de la edad, ¿no? Y de repente ya después te estás viendo que se está cortando tu Ya hijo, pues sé. dices, Sí, no es ay, parte de la no. edad de eso. He escuchado necesito unas nalgadas, sí, Exacto, sí. no. Sí, sí, la chancla corregidora, no me acuerdo cómo lo eh, tenían. Hubo un tiempo en que estaban legitimando la violencia hacia los menores de esta manera, ¿no? sí, De hecho, creo que en Coco, si no mal recuerdo, que es algo que nadie lo ujú. ve, pero yo digo, es que ¿por qué Sí, les es es gracioso? cierto. Que la mamá, la abuelita avienta la chancla y luego se la avienta Y al sí, era nieto. Y bien. dices, ¿pero por qué? Sí, claro. O sea, aunque no le pega, esa es una Ujú, manera de decir, es que la manera como vivían antes en México, sí, sí, ujú. antes se vivía de esa manera, pero de repente en redes sociales empezó a ver como toda esta parte en donde se veían videos en TikTok que aventaban a chancla y luego le pegaban a ellos mismos se pegaban, o sea, no era como una recreación, Ujú. pero de alguna otra manera eso legitima, ¿no? La Sí, violencia y como esta manera correctiva hacia los peques, pues no es como lo ideal. sí, claro. Entonces, es importante, ¿no? De que la nalgada no es terapéutica. Al Ujú, contrario, eso es lo que genera todavía más conflictos a la edad adulta de un niño. ujú, Digo, desde el apego, ¿no? Si nos podemos meter muchísimo más a temas desde el apego inseguro, ujú. en donde dices, pues, que estoy, que estoy aprendiendo, que mi hijo está aprendiendo. Si se equivoca, pues va a recibir una consecuencia de un castigo. Y Sí. dices, ay, no, pues no va tanto por ahí, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, de que esta parte de las personas que se supone que más me quieren en este mundo Ujú. me violentan, ¿no? Entonces, pues también de grande que se puede permitir, ¿no? Veía Exacto. mucho en redes sociales que justo decían como esto, ¿no? De que nosotros, las generaciones, que ya somos adultas, de chicos con la chancla teníamos, no Ujú. ocupábamos ir al psicólogo, ¿no? Exacto. Y luego cuestionaban y decían,
Ajá, la generación que sufre de ansiedad, depresión, apegos evitativos, ¿no? O sea, venía como toda una lista y es como, uy, sí, qué bien Qué te hizo padre, la ¿no? chancla, Qué ¿no? padre la chancla, ¿no? Exacto, entonces sí, muchas veces, lamentablemente, me ha tocado escuchar justo eso, ¿no? O sea, como, pues no, o sea, es que ese niño, necesita la chancla, necesita el fajazo y así es la manera en que se va a corregir, ¿no? Ujú. Y pues no, o sea, claro que no va por ahí, ¿no? Como esa parte. Entonces, creo que está muy padre pues conocer esto que tú mencionaste de cuando, o sea, observar como papás, ver si hay cambios y como lo mencionabas también, nunca está de más, ¿no? Nunca. Hace un tiempo me preguntaban, una paciente que una de sus sobrinas presenció el fallecimiento de una compañerita de natación en la alberca y me decía, oye, mi sobrina pues no ha dicho nada o no dice como estoy mal, ¿no? O que pues yo creo que los peques lo dicen de otra manera, ¿no? En el cambio de sus conductas y todo. Me dice, pero ¿cómo ves? ¿Sí me recomiendas que la llevemos o no? Y yo decía, pues es que nunca está de más, ¿no? O sea, como puede que no le generó, como puede que sí, pero nunca está de más ir, o sea, daño no va a ser, ¿no? O sea, daño no va a ser ir a una valoración, ¿no? Y ya a partir de ahí determinar, ¿no? O sea, sí se requiere un proceso, o vamos a trabajar solo unas sesiones, o vamos a trabajar con esto, ¿no? Entonces, creo que sí es importante, pues, además de saber esto de, bueno, a lo mejor mi peque no está presentando ningún cambio, o de acuerdo a lo que yo conozco, pues sí va como en regla, a nivel haciendo las cosas de su edad, pero Ujú. nunca está de más. Exactamente, o sea, Sí. nunca está de más. Y al final de cuentas, pues ahí es ya trabajo del terapeuta, ¿no? Lo que mencionábamos al principio, ¿no? Tener como todas estas herramientas para saber Sí. si realmente este niño, digo, también hablando desde la cuestión ética, ¿no? Porque también me ha tocado desafortunadamente trabajar o ver, más que trabajar, presenciar por mis pacientes, Ujú. procesos terapéuticos muy desafortunados, Sí. en donde pues en vez de que generes como cambios, empiezas a generar más problemas, ¿no? Entonces, este, es nada más ya chamba del terapeuta, ¿no? De estar viendo si ese caso en específico, por ejemplo, esta niña que mencionas, Ujú. que presenció cómo se ahogó una niña, pues bueno, a mí en lo personal, yo, Efren Martínez Romero, que estuviera en natación y veo eso, pues sí me generaría algo, ¿no? Sí. Entonces, yo, papá, veo eso de mi hijo, vamos teniendo una sesión, ¿no? Ujú. Vamos teniendo una sesión, inclusive hasta a mí me puede ayudar, ¿no? Como papá, Sí, claro. si estoy haciendo algo malo o no. Sí, totalmente. Sí, pues sí. Pues muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado. Creo que nos llevamos muchas cosas el día de hoy, pero, pero sobre todo creo que es bien importante como siempre busquen a profesionales de la salud mental y les platicamos, ¿no? O sea, creo que como tú dices, si nos metiéramos como a teorías y todo eso, no, bueno, pues nos llevamos un montón de tiempo, pero profesionales de la salud que sepan que no nada más tienen como esta parte de la licenciatura y ya, sino que pues tienen diplomados, cursos, maestría, ¿no? Y saber pues con quiénes están llevando a sus peques, porque luego a veces se pueden llevar un muy mal sabor de boca o hacer como esta referencia que eso es psicoterapia cuando a lo mejor en realidad no están yendo con un profesional, ¿no? Entonces, muchas gracias, No, gracias gracias por a ti. acompañarnos el día de Cualquier hoy. cosa estamos aquí. Y un gusto para tu público. Gracias, gracias.